sociedad civil está expuesta a crisis múltiples, cada vez más frecuentes, obstáculos en su mayoría para la ayuda mutua y la defensa de los derechos humanos. Una de cada 6 personas en el mundo está expuesta a conflictos armados. Esto lo dice el informe sobre el estado de la sociedad civil 2024 de la Alianza Internacional Civicus. Alarmante, como lo son también los conflictos en curso, la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el récord mundial de gastos en defensa. La sociedad civil está bajo ataque en medio de la profundización y la intensificación de los conflictos, dice el informe. Más de 114 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares en 2023. No solo por las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza, sino también por la violencia en la República Democrática del Congo, en Myanmar, la inseguridad en Somalia, la prolongada crisis humanitaria de Afganistán, la sequía, las inundaciones, etcétera. Siguen las firmas. El informe ha sido preparado por Inés Pousadela, junto con otros editores. Inés es doctora en ciencia política con una maestría en sociología económica, especialista y senior en investigación de Civicus, consejera académica de CADAL y profesora de la Universidad ORT de Uruguay. Frente a este panorama, Inés, la sociedad civil está trabajando para defender la democracia y mantener dentro de lo que cabe líderes responsables. En un año electoral como este, en el cual casi la mitad de la población del mundo va a las urnas. Sí, hola Jorge, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes hoy. Efectivamente, acabamos de lanzar el informe de este año, 2024, sobre el estado de la sociedad civil. Es el número 13 que sacamos en los últimos 13 años, es decir, que venimos rastreando la acción de la sociedad civil en una serie de terrenos, ¿no? Desde la lucha por la democracia, las luchas por la inclusión, ¿no? Los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBT, la reacción frente a conflictos y crisis, incluso en el terreno internacional, las demandas de reforma del sistema de gobernanza global, ¿no? Entonces venimos viendo el trabajo que hace la sociedad civil en todo el mundo, en contraste con este estado tan calamitoso del mundo que estabas describiendo. Nuestro principal mensaje es, bueno, las cosas serían mucho peores de lo que son sin la acción de la sociedad civil. El trabajo que la sociedad civil está haciendo vale la pena y es lo que nos separa del caos, básicamente. Y en el terreno de la democracia, efectivamente, bueno, este año el capítulo de democracia de este informe es el más denso ya, y es solamente un preanuncio de lo que se viene, ¿no? Porque, como decís, este año 2024 va a ser el año, en toda la historia, desde que existe la democracia, el año en el que más cantidad de personas en todo el mundo van a ir a las urnas, o podrían ir si quisieran a las urnas, y en muchos casos en situaciones donde las elecciones no van a ser libres y competitivas. Así que ya tenemos en el informe 2023, o sea, que recorre el año 2023, una serie de tendencias sobre el estado de la democracia y sobre el trabajo de la sociedad civil en relación con la democracia, que son un poco un preanuncio de lo que vendrá. ¿Cuál es el antídoto de la sociedad civil frente a la acumulación de poder dentro de la democracia, con elecciones que son, en algunos casos, apenas un trámite? Bueno, la sociedad civil desempeña una serie de roles en el contexto, ¿no? de las elecciones, cuando hay elecciones, donde no hay elecciones, desempeña roles, digamos, de demanda, incluso de propuesta, ¿no? De procesos de apertura democrática, es decir, diferentes roles en diferentes contextos, ¿no? El caso que mencionás es uno de los casos o una de las vías por las cuales se está produciendo la erosión democrática, no, una sola, porque en realidad hay muchos mecanismos mediante los cuales la democracia está retrocediendo en el mundo. Eso es algo que tal vez estamos perdiendo de vista, pero en pocos años, yo diría en los últimos 5 o 6 años, se han perdido décadas de avances de la democracia en el mundo, y por primera vez en
en los últimos pocos años han sido más los países que se han autocratizado que los que se han democratizado en el mundo. O sea, que estamos empezando a ver retrocesos. Y esos retrocesos no siempre se dan de la manera en que estábamos acostumbrados a verlos y por lo tanto a veces no los vemos. Hubo una época en la que la forma típica de perder la democracia era muy abrupta, ¿no? Y era muy visible, era muy evidente, porque era a través de golpes de Estado militares y bueno, sí, salían los tanques a las calles y se acababa la democracia de un día para el otro. Ahora en muchas partes del mundo la democracia está siendo erosionada desde adentro, ¿no? Por los propios líderes electos democráticamente, y son procesos mucho más lentos, mucho más insidiosos, y de repente no los vemos mientras están ocurriendo, y solamente nos damos cuenta cuando la democracia ya es cosa del pasado, ¿no? Sigue habiendo golpes de Estado, y este año esa tendencia de los golpes de Estado y de la nueva normalización del régimen militar, la estamos viendo en algunas partes del mundo, y es muy preocupante, ¿no? En el caso de África Occidental y Central, se ha conformado ya con los últimos dos países que tuvieron golpes de Estado en 2023, que fueron Níger y Gabón. Tenemos un cinturón de golpes de Estado que atraviesa África de una costa a la otra costa, ¿no? O sea, es una tendencia preocupante. Se volvió a normalizar el gobierno militar. Pero en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, estamos viendo procesos de erosión democrática, ¿no? Y son procesos que en algunos casos son bien complicados de encarar para la sociedad civil. Un problema que tiene la sociedad civil, y el caso paradigmático en este momento es el de El Salvador, es el de los líderes autoritarios que son muy populares. Cuando un líder autoritario es extremadamente popular, es un problema para la sociedad civil, porque la mayoría eligió ese líder, lo eligió en elecciones libres, digamos, relativamente competitivas, con un campo muy inclinado, porque eso es parte de lo que hacen estos líderes, ¿no? O sea, las elecciones, no se puede dudar de que en El Salvador el grueso de la ciudadanía está muy conforme con ese gobierno y lo acaba de votar. Ahora, votó un candidato que no tenía que ser candidato en primer lugar, porque tenía prohibida la reelección. Pero lo que hizo fue, a partir de la acumulación de poder que obtuvo desde que logró una supermayoría legislativa y ocupar los cargos judiciales, digamos, nombrar jueces afines, es que se reinterpretara la Constitución de manera tal que, aunque es explícita que prohíbe la reelección, en realidad, según los jueces de la Corte Suprema actual, permite la reelección. Y así con, digamos, todo el campo de juego muy inclinado en favor del gobierno. Entonces, pero es indudable que es, como dice el mismo Bukele, el dictador más cool del mundo y uno de los más populares. Él se llama dictador en chiste a sí mismo, yo creo que ya no es tan un chiste, pero eso es un enorme problema para la sociedad civil. Es mucho más fácil luchar contra líderes autoritarios impopulares y generar movilización popular contra esos líderes que enfrentar en esa posición de minoría a líderes autoritarios electos democráticamente, con legitimidad democrática y muy populares. Así que eso es un problema para la sociedad civil que vamos a empezar a ver cada vez más de acá para adelante. Frente al modelo Bukele, que se ha caracterizado justamente por la lucha contra las pandillas, por esas imágenes atroces de las cárceles de El Salvador, ¿encontrás alguna diferencia en el modelo? No te digo en las políticas, en el modelo. ¿Encontrás alguna diferencia con Maduro en Venezuela y con Daniel Ortega en Nicaragua? Porque al fin y al cabo también se han apoderado de los tres poderes. Bueno, sí, por empezar, en los casos de Nicaragua y Venezuela, no cabe duda de que la democracia es cosa del pasado. O sea, esos son regímenes autoritarios, ¿no? Que además han desmantelado por completo a la sociedad civil. En el proceso de autocratización transformaron a la sociedad civil en un páramo, o sea, no ha quedado prácticamente nada, especialmente en Nicaragua, en un proceso mucho más largo, más lento, pero también en Venezuela, ¿no? Esos son regímenes autoritarios. Las elecciones ya no son verdaderas elecciones. En el caso de El Salvador, yo diría que estamos ante lo que los diferentes índices de democracia califican como regímenes híbridos, ¿no? En un proceso muy rápido de autocratización, pero todavía donde las elecciones tienen un contenido, o sea, donde efectivamente los votos, digamos, los candidatos opositores pueden presentarse. Lo que pasa que, a ver,
ver, en un contexto de propaganda digamos, de una competencia tan desigual, eh, eh, Bukele no necesitaba prohibir las candidaturas opositoras. Nadie sabía quiénes eran los candidatos opositores. En las encuestas ni aparecían, la gente no conocía sus nombres. Pero efectivamente la gente lo votó a Bukele y los votos se cuentan en El Salvador. O sea, hay otros países donde las elecciones son sellos de goma, donde los votos directamente, digamos, los candidatos no pueden ser candidatos, los votos no se cuentan. Entonces, bueno, ahí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué vivimos en un mundo en el cual los regímenes autocráticos sienten que tienen que realizar elecciones, pero las elecciones no cumplen el rol de elegir a quienes van a gobernarnos. O sea, las elecciones cumplen un rol digamos, de dar un barniz de legitimidad interna, pero también internacional, sobre todo, a regímenes que son autoritarios. Y eso, en realidad, en cierto modo, es parte del triunfo del estándar democrático, ¿no? Hoy por hoy, como horizonte de legitimidad, la democracia es a lo que aspiran todos los países del mundo. Se legitiman a sí mismos. Pero en este contexto y en este siglo XXI, el informe habla de teorías y discursos de odio. Y también habla de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo impacta esto en la sociedad civil? Bueno, a ver, hay un par de cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el tema de los discursos de odio y digamos, la instrumentalización de algunos, del prejuicio, por ejemplo, por parte de líderes autoritarios. En general, no siempre, pero en general se trata de esta tendencia, sobre todo cuando miramos a Europa, ¿no? Del populismo de derecha que busca chivos expiatorios, ¿no? Para la situación a veces difícil que vive la gente en estos países. Entonces, encuentra en quién echar la culpa. Por ejemplo, generalmente se trata de los migrantes, ¿no? Que, bueno, o quitan el trabajo a los nativos, o son vagos y viven de los servicios sociales, lo cual es un absurdo, porque o quitan el trabajo o son vagos y viven de la seguridad social. Pero en todo caso se trata de discursos que básicamente buscan, digamos, instrumentalizar divisiones sociales para sacar provecho político. Y también, no casualmente, los mismos regímenes, los mismos líderes autoritarios que hacen estas cosas también redefinen en forma muy estrecha la identidad nacional para excluir no solamente a los migrantes, claramente, sino también, por ejemplo, a las personas LGBT, excluir a las demandas feministas como antinacionales, como contra la tradición y la religión, porque es muy común que se redefina la identidad nacional en términos etno-religiosos, ¿no? Entonces, el discurso de odio es promulgado, es promocionado desde los más altos atriles de la política. La inteligencia artificial, bueno, puede servir efectivamente para amplificar estos discursos, pero también sirve para muchas otras cosas, ¿no? Y en estas últimas elecciones que ha habido este año, en el 2023, y en las primeras de 2024, ya vemos, perdón, vemos algunos preanuncios de lo que puede llegar a pasar este año, en el 2024, con el uso de la inteligencia artificial en contextos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido casos de, por ejemplo, llamadas de propaganda política generadas con inteligencia artificial, o sea, con la voz de un candidato, pero que no era el candidato que estaba hablando, que estaba llamando a sus seguidores a hacer o no hacer determinadas cosas, o que estaba diciendo cosas incitando, por ejemplo, a la movilización, o que estaba, por ejemplo, bueno, una de estas llamadas, por ejemplo, fue con la voz de Joe Biden en el contexto de una de las primarias en los Estados Unidos, donde les decía a la gente que no fuera a votar, que guardara su voto para las elecciones generales. Y obviamente no era Joe Biden, pero en otros países, por ejemplo, ha habido casos de falsos audios donde aparece un candidato opositor
estar aparentemente negociando un fraude con un funcionario judicial, ¿no? Y no son esas personas las que hablan, pero de repente eso puede inclinar una elección para un lado o para el otro. Y no solamente criminales, digamos, cibernéticos están usando la inteligencia artificial en contextos electorales, sino también incluso los propios candidatos que, por ejemplo, en las elecciones en Indonesia, que, a ver, es una de las democracias más grandes, más populosas del mundo, un candidato, el candidato que acaba de ganar las elecciones, es un ex general retirado, acusado de violaciones graves de los derechos humanos, que digamos, su campaña utilizando herramientas de inteligencia artificial creó un avatar que es una especie de dibujito animado muy simpático que baila en TikTok, que lo representa a este señor como un abuelito simpático y bueno, y ganó las elecciones, ¿no? Y después tenemos, qué sé yo, en India, por ejemplo, se usa también hologramas y figuras fabricadas con inteligencia artificial de héroes nacionales, de próceres muertos que hablan en favor de ciertos candidatos y se los lleva a los actos políticos. O sea, vamos a empezar a ver cosas muy extrañas, pero con un gran potencial para modificar los resultados de las elecciones. En algunos casos, digamos, es evidente, nadie piensa que ese avatar es el candidato, pero tiene un efecto de manipulación. En otros casos, digamos, directamente para generar fraude y engaño, ¿no? Haciéndole creer a la gente que el candidato le está mandando un mensaje, por ejemplo, que es falso. O sea, es bastante preocupante. Todo un desafío, sobre todo para este año súper electoral. Inés, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Un gusto. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, que se retransmite por Canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima.